Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, estrenada en 2016 y dirigida por David Yates, termina de una manera que combina la resolución de la crisis de Nueva York con varias revelaciones importantes sobre sus personajes. Aunque la película parece centrarse principalmente en las criaturas mágicas de Newt Scamander, el verdadero conflicto de la historia termina estando relacionado con Grindelwald, Credence Barebone, Percival Graves y el Obscurus. El final también establece las bases para las siguientes películas de la saga y cambia por completo nuestra comprensión de uno de los personajes principales. La historia sigue a Newt Scamander, un magizoólogo británico que llega a Nueva York con una maleta llena de criaturas mágicas. Algunas de ellas escapan accidentalmente y Newt tiene que recuperarlas. Mientras intenta solucionar este problema aparentemente pequeño, descubre que Nueva York está atravesando una crisis mucho mayor. Una fuerza destructiva está atacando diferentes lugares de la ciudad, provocando muertes y daños, y el mundo mágico teme que los seres humanos descubran la existencia de los magos. Al principio, Newt parece estar involucrado solamente en la búsqueda de sus criaturas. Sin embargo, poco a poco se descubre que las criaturas y el conflicto principal están conectados de maneras inesperadas. Newt termina colaborando con Tina Goldstein, su hermana Kenya Goldstein y el exauror Jacob Kowalski. Los cuatro forman un grupo bastante peculiar, pero juntos consiguen descubrir la verdad detrás de los acontecimientos. El personaje más importante para comprender el final es Credence Barebone. Credence es un joven aparentemente débil y traumatizado que vive bajo el control de Mary Lou Barebone, una mujer que dirige una organización fanática contra la magia. Mary Lou considera que los magos son peligrosos y utiliza su influencia para perseguir cualquier señal de actividad sobrenatural. Credence vive en una situación de constante miedo. Es maltratado psicológica y físicamente y tiene enormes dificultades para expresar sus emociones. Esta represión es fundamental para entender lo que ocurre posteriormente, porque en el universo mágico de la película existe una entidad conocida como Obscurus. Un Obscurus es una fuerza mágica oscura que puede surgir cuando una persona con habilidades mágicas reprime su propia magia de manera extrema. Generalmente aparece asociada a jóvenes magos que han sido obligados a ocultar o negar su verdadera naturaleza. La energía reprimida puede convertirse en una entidad destructiva y peligrosa. Credence es precisamente una de esas personas. Durante gran parte de la película, el espectador no sabe que él está relacionado con el Obscurus. Parece simplemente una víctima de Mary Lou y un joven desesperado por encontrar una forma de escapar de su vida. Mientras tanto, Percival Graves, interpretado por Colin Farrell, aparece como una figura poderosa dentro del gobierno mágico estadounidense. Graves investiga los ataques del Obscurus y sospecha que existe una persona capaz de controlar o generar esa fuerza. Graves desarrolla un interés especial por Credence. Al principio parece que quiere ayudarlo, pero gradualmente queda claro que está utilizando al joven para encontrar información sobre el origen del Obscurus. Esta relación es importante porque Graves representa una autoridad que supuestamente debería proteger a la comunidad mágica, pero que también está dispuesto a manipular a una persona vulnerable para alcanzar sus objetivos. Uno de los grandes momentos del final ocurre cuando se descubre que Credence es el Obscurial que todos estaban buscando. El Obscurus no es una criatura independiente que simplemente apareció en Nueva York. Está conectado directamente con Credence y con su sufrimiento. Cuando Credence pierde el control, su energía destructiva se manifiesta de manera espectacular. La entidad puede desplazarse rápidamente, destruir edificios y atacar a personas. La película utiliza esta transformación para mostrar físicamente todo aquello que Credence ha reprimido durante años. El conflicto final se desarrolla cuando Newt, Tina, Graves y otros personajes intentan detener esta amenaza. Newt comprende que Credence no es simplemente un monstruo que debe ser eliminado. Es una persona que necesita ayuda. Este detalle es fundamental para entender a Newt como protagonista. Newt es un magizoólogo y siente una conexión especial con las criaturas que otros consideran peligrosas. A lo largo de la película demuestra que no cree que una criatura deba ser juzgada únicamente por su apariencia o por su capacidad de causar daño. Su actitud hacia Credence refleja precisamente esa filosofía. Newt reconoce que detrás del Obscurus existe un ser humano que ha sufrido muchísimo. Sin embargo, el gobierno mágico estadounidense considera que la situación es demasiado peligrosa. Los aurores finalmente atacan al Obscurus para destruirlo.
Nut intenta proteger a Credence, pero la situación se vuelve cada vez más caótica. Tina también intenta llegar hasta Credence. Ella comprende que el joven ha sido víctima de Mary Lou y que no es responsable de las circunstancias que lo llevaron a convertirse en Obscurial. En este momento, la película presenta uno de sus conflictos morales principales: ¿debe Credence ser tratado como una amenaza o como una víctima? La respuesta de las autoridades es destruirlo, mientras que Nut intenta salvarlo. La situación termina aparentemente con la destrucción del Obscurus. Los Aurores atacan la energía oscura y consiguen dispersarla. Credence parece desaparecer. Para Nut y Tina, esto representa una tragedia porque habían intentado salvarlo. Pero antes de que la historia termine, Nut consigue hacer algo importante: convencer a las autoridades de que deben considerar otra posibilidad. Una pequeña cantidad de energía oscura parece escapar y desaparecer. Esta escena es deliberadamente ambigua. El espectador puede interpretar inicialmente que Credence murió, pero la película deja una pista visual que permite sospechar que todavía existe una parte de él. Mientras el conflicto del Obscurus se resuelve, se produce otra revelación mucho más importante. Nut descubre la verdadera identidad de Graves. No es realmente Graves. En realidad, el personaje es Heyer Grindelwald, uno de los magos oscuros más importantes de la historia del mundo mágico. Grindelwald se había disfrazado de Graves utilizando magia para infiltrarse en el gobierno mágico estadounidense. La revelación cambia completamente el significado de las escenas anteriores. El espectador entiende que la investigación de Graves no tenía solamente como objetivo resolver el misterio del Obscurus. Grindelwald tenía sus propios planes. Grindelwald es especialmente importante dentro del universo de Harry Potter porque fue uno de los magos oscuros más poderosos de la historia. Antes de la aparición de Lord Voldemort, Grindelwald ya defendía una ideología basada en la superioridad de los magos sobre las personas no mágicas. Por eso, su presencia en esta película tiene una importancia enorme. La historia de Nut no está aislada. Forma parte de un conflicto mucho más amplio que posteriormente se desarrollará en las siguientes películas de la saga. Cuando se descubre la identidad de Grindelwald, Nut y los Aurores logran detenerlo. La transformación se revierte y Colin Farrell deja paso visualmente a Johnny Depp, que interpreta a Grindelwald. Esta revelación funciona como un gran giro final. Durante prácticamente toda la película, Graves parecía ser un personaje poderoso pero secundario. En realidad, era el villano más importante oculto detrás de la historia. El arresto de Grindelwald establece que su influencia ya estaba creciendo en diferentes lugares del mundo. Aunque la película ocurre en Nueva York, el conflicto está conectado con Europa y con la futura guerra entre Grindelwald y las fuerzas que se oponen a él. La película, por tanto, tiene dos finales simultáneos. Uno resuelve la amenaza inmediata del Obscurus y el otro abre una historia mucho mayor relacionada con Grindelwald. Después de la derrota de Grindelwald, llega otro momento importante relacionado con Jacob Kowalski. Jacob es un hombre no mágico, conocido como Mogel en la terminología británica y como No-Maj en Estados Unidos. Durante la película descubre accidentalmente que existe un mundo mágico. Jacob se convierte en uno de los personajes más queridos de la historia porque representa al espectador. No conoce las reglas del mundo mágico y reacciona ante las criaturas y los hechizos con una mezcla de miedo, curiosidad y fascinación. También desarrolla una amistad muy fuerte con Nut y un vínculo romántico con Kenny. Sin embargo, al final existe un problema. Las autoridades mágicas deben proteger el secreto de la existencia de la magia. Para evitar que los acontecimientos de Nueva York sean descubiertos por la población no mágica, utilizan una magia que provoca el olvido. Kenny y Jacob se separan porque Jacob tiene que olvidar todo lo que ha visto. La película muestra una escena especialmente emotiva en la que Jacob comienza a perder los recuerdos relacionados con Nut, Kenny y las criaturas mágicas. Esto parece poner fin a su relación con Kenny. Pero aquí aparece otra de las decisiones más interesantes del final. Jacob no olvida completamente la experiencia. Después de volver a su vida normal, Jacob comienza a utilizar elementos relacionados con las criaturas que conoció. De alguna manera, los recuerdos emocionales permanecen aunque los detalles concretos hayan desaparecido.
La película sugiere que el borrado de memoria no elimina completamente las experiencias que han transformado a una persona. Jacob había sido un hombre que soñaba con abrir una panadería. Al final, lo vemos trabajando en una panadería propia. Sus productos tienen formas que recuerdan claramente a las criaturas mágicas que conoció durante la aventura. Esto funciona como una pista de que su conexión con el mundo mágico no desapareció completamente. Kenie también aparece brevemente al final. Cuando Jacob ve a Kenie, parece reconocerla emocionalmente aunque no pueda recordar exactamente quién es. La película deja abierta la posibilidad de que los dos vuelvan a encontrarse. Este detalle prepara el terreno para las siguientes películas y proporciona un cierre romántico esperanzador. Otro aspecto importante del final es Nut y Tina. Durante la película, ambos desarrollan una relación que comienza con cierta desconfianza. Tina inicialmente piensa que Nut está involucrado en actividades peligrosas debido a sus criaturas, mientras Nut tiene una personalidad reservada y algo incómoda socialmente. Poco a poco, Tina descubre que Nut es una persona compasiva y responsable. Al final, Nut se prepara para regresar a Europa. Antes de irse, tiene un encuentro emocional con Tina. Su relación todavía no está completamente definida, pero existe una conexión clara entre ambos. Nut promete volver. Esto establece una relación que continuará desarrollándose en las siguientes entregas. La escena final también tiene una función temática. Nut llegó a Nueva York pensando principalmente en sus animales, pero termina involucrado en un conflicto que afecta al mundo mágico entero. Su viaje demuestra que las criaturas fantásticas no son necesariamente amenazas. Muchas veces, el verdadero peligro procede de los seres humanos y de la forma en que utilizan la magia. Esto conecta con la ideología de Grindelwald. Grindelwald cree que los magos deberían estar por encima de las personas no mágicas. Nut representa casi exactamente lo contrario. Él demuestra respeto por todas las formas de vida y no considera que tener magia convierta a alguien en superior. Jacob, como persona no mágica, se convierte en amigo de Nut y en una parte esencial de la aventura. La amistad entre ambos contradice la visión elitista de Grindelwald. Por eso, aunque Grindelwald aparece relativamente tarde como la gran revelación, su presencia tiene una importancia temática desde el principio. El final también cambia nuestra interpretación de Credence. Durante la mayor parte de la película, puede parecer simplemente una víctima secundaria. Sin embargo, la revelación de que es un Obscurial lo convierte en una pieza fundamental del conflicto. Su historia representa las consecuencias de la represión. Mary Lou intenta destruir cualquier expresión de magia en los niños que controla. Paradójicamente, esa represión contribuye a crear una fuerza mágica extremadamente peligrosa. La película presenta así una idea importante: negar una parte esencial de uno mismo puede tener consecuencias destructivas. Credence no se convierte en Obscurial porque sea malvado. Se convierte en uno porque vive en un ambiente donde no puede expresar quién es. Esto también crea un paralelismo con otros personajes de la saga. El mundo mágico está lleno de individuos que tienen que decidir cómo utilizar sus habilidades y qué identidad quieren construir. La posible supervivencia de Credence es una de las preguntas que quedan abiertas. La pequeña cantidad de energía que escapa después de la destrucción del Obscurus sugiere que la historia de este personaje todavía no ha terminado. Esta decisión es importante porque permite que las siguientes películas continúen explorando su identidad, su relación con Grindelwald y su lugar dentro del conflicto mágico. En términos de estructura, el final de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos funciona tanto como conclusión como prólogo. Resuelve la aventura de Nueva York, pero simultáneamente introduce una historia mucho mayor. La aventura de las criaturas queda relativamente cerrada. Nut recupera a la mayoría de sus animales, Jacob regresa a su vida y las autoridades consiguen controlar la crisis. Pero la amenaza de Grindelwald acaba de comenzar. La película utiliza esta estructura para ampliar el universo de Harry Potter. En lugar de centrarse en Hogwarts o en Harry, presenta una época anterior en la que otros personajes importantes están construyendo sus propias historias. La aparición de Grindelwald permite conectar esta nueva saga con la historia conocida por los espectadores. Los acontecimientos ocurren décadas antes de las películas de Harry Potter, pero están relacionados con personajes y conflictos que tendrán consecuencias posteriores.
En definitiva, el final de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos puede entenderse como una combinación de redención, pérdida, revelación y preparación para el futuro. Credence aparentemente es destruido, pero la película deja abierta la posibilidad de que sobreviva. Grindelwald es desenmascarado y arrestado, pero su ideología y sus planes apenas comienzan. Jacob pierde sus recuerdos, pero conserva una conexión emocional con el mundo mágico. Kenny y Jacob se separan, pero el final sugiere que todavía existe una posibilidad de reencuentro. Newt y Tina terminan separados físicamente, pero su relación queda abierta. El significado más profundo del final está relacionado con la idea de que las experiencias importantes dejan una huella incluso cuando intentamos olvidarlas. Jacob puede perder sus recuerdos conscientes, pero la magia que experimentó ha cambiado su vida. Su panadería y sus productos con formas de criaturas funcionan como una representación visual de esa memoria emocional. Al mismo tiempo, la historia de Credence demuestra el peligro de obligar a una persona a ocultar quién es. Su Obscurus representa literalmente la magia reprimida que finalmente explota. Y Grindelwald representa una amenaza completamente diferente, no alguien que no acepta su propia identidad, sino alguien que utiliza su poder y sus creencias para dominar a los demás. Por eso, el final prepara tres grandes líneas narrativas para el futuro: la supervivencia y destino de Credence, el ascenso de Grindelwald y la evolución de las relaciones entre Newt, Tina, Jacob y Kenny. La película termina, por tanto, con una sensación deliberadamente incompleta. La crisis inmediata ha terminado, pero el verdadero conflicto todavía está empezando. Newt puede marcharse de Nueva York, pero el mundo mágico ya ha cambiado. Grindelwald ha sido descubierto, Credence puede seguir vivo y las relaciones entre los protagonistas han quedado abiertas. El gran mensaje del final es que la magia no es necesariamente buena o mala por sí misma. Lo que determina sus consecuencias es la forma en que las personas la utilizan. Newt utiliza sus conocimientos para proteger criaturas y personas vulnerables, Miss Tina intenta proteger a los inocentes, Grindelwald busca poder y superioridad, y Credence se convierte en una fuerza destructiva porque durante años le enseñaron a rechazar su verdadera naturaleza. Así, el desenlace de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos no solamente cierra la aventura de Newt en Nueva York. También establece el conflicto central de toda la saga posterior, qué significa tener poder y quién tiene derecho a decidir cómo debe utilizarse. La aparición de Grindelwald convierte una historia que comenzó con una maleta llena de criaturas mágicas en el inicio de una lucha mucho más grande por el futuro del mundo mágico. La película se desarrolla en Nueva York en 1926 y sigue a Newt Scamander, un magizoólogo británico que llega a la ciudad con una maleta llena de criaturas mágicas. Por eso, la música tenía que expresar varias cosas simultáneamente: la sensación de descubrimiento, el misterio de la magia, el carácter peculiar de las criaturas, el ambiente urbano de los años 20, la comedia, el peligro y finalmente el conflicto relacionado con el Obscurus y Grindelwald. El compositor elegido para crear la partitura original fue James Newton Howard, uno de los compositores cinematográficos más reconocidos de Hollywood. Su trabajo para la película fue especialmente importante porque recibió la responsabilidad de entrar en un universo musical que ya tenía una historia muy fuerte gracias a compositores anteriores de la saga de Harry Potter, especialmente John Williams. Howard tenía que respetar la identidad mágica de ese universo sin convertir Animales Fantásticos en una simple repetición musical de las películas protagonizadas por Harry Potter. La banda sonora fue lanzada por Water Tower Music en noviembre de 2016. La edición estándar contiene aproximadamente 72 minutos de música original, mientras que la edición deluxe amplía considerablemente el material y contiene alrededor de 100 minutos y 26 pistas. La música fue grabada en los estudios Abbey Road de Londres con una gran formación orquestal, incluyendo a la London Symphony Orchestra. Este detalle es importante porque demuestra la dimensión sinfónica de la producción. Uno de los mayores desafíos para Howard consistía en entrar en una franquicia que ya tenía una identidad musical reconocible. John Williams había establecido sonidos asociados inmediatamente con el mundo mágico, sobre todo mediante el famoso tema de Hedwig. Posteriormente, otros compositores como Patrick Doyle, Nicholas Hopper y Alexandre Desplat habían desarrollado diferentes aspectos musicales de las películas de Harry Potter. Howard decidió no intentar imitar completamente a Williams.
Su objetivo fue crear una nueva identidad musical para Nut y para las criaturas, aunque dejando algunas conexiones con el universo anterior. Esta decisión fue muy importante porque Animales Fantásticos no es una película de Harry Potter. La historia sucede décadas antes y tiene protagonistas diferentes. El propio Howard explicó que el desafío consistía precisamente en equilibrar la conexión con el mundo mágico y la necesidad de crear algo nuevo. La música debía conservar una sensación de magia, pero también incluir tensión, comedia, acción y aventura. El resultado es una partitura que puede recordar ocasionalmente a Harry Potter, pero que posee un lenguaje musical propio. Howard trabajó durante varios meses en la música. Una parte importante de su proceso consistió en sentarse frente al piano y desarrollar las ideas temáticas de los personajes. El compositor utilizó el piano como una herramienta para descubrir melodías antes de convertirlas en arreglos orquestales mucho más grandes. El tema principal. El Main Titles es probablemente la pieza más importante para entender la identidad musical de la película. Desde el comienzo, Howard establece una conexión cuidadosamente calculada con el universo de Harry Potter. La música hace una referencia al lenguaje musical asociado con la saga anterior, especialmente al universo creado originalmente por John Williams, pero rápidamente comienza a desarrollar material nuevo. Esta estrategia es muy inteligente. Si la película hubiera utilizado únicamente música completamente nueva sin ninguna referencia al pasado, podría haberse sentido demasiado desconectada del mundo mágico conocido por el público. Por otro lado, si hubiera utilizado demasiado material de Harry Potter, habría parecido una continuación convencional. El tema principal de Howard funciona como una especie de puente entre dos épocas. El espectador reconoce inmediatamente que está entrando en el mismo universo mágico, pero descubre que la historia tendrá otra personalidad. La melodía tiene un carácter misterioso y elegante. No es simplemente triunfal. Existe una cierta sensación de curiosidad y de aventura que encaja perfectamente con Newt Scamander. La película trata sobre descubrir criaturas desconocidas y explorar una parte del mundo mágico que anteriormente apenas habíamos visto. El tema también puede interpretarse como una representación del concepto general de la película, entrar en un mundo familiar pero descubrirlo desde una perspectiva completamente diferente. El tema de Newt Scamander. Uno de los elementos más importantes del trabajo de Howard fue la creación de un tema musical para Newt. El protagonista es muy diferente de Harry Potter. No es un héroe tradicional, no busca fama y tampoco parece sentirse cómodo en situaciones sociales. Newt es tímido, reservado y extremadamente empático con las criaturas. Su relación con los animales es uno de los elementos centrales de su personalidad. Por eso, su música necesita transmitir sensibilidad y curiosidad más que heroísmo convencional. Howard desarrolló diferentes ideas asociadas con Newt, incluyendo una faceta cálida y caprichosa y otra más heroica que aparece cuando el personaje se enfrenta al peligro. La música de Newt puede sentirse juguetona en determinados momentos. Esto encaja con su personalidad y con la manera en que trata a las criaturas. Mientras otros personajes pueden considerar a determinados animales mágicos peligrosos, Newt los observa con curiosidad y afecto. Cuando la situación se vuelve más seria, el mismo universo musical puede transformarse para mostrar el valor de Newt. Esta evolución permite que la música acompañe su desarrollo como protagonista. El tema de Jacob Kowalski. Jacob es uno de los personajes que aporta mayor cantidad de humor y humanidad a la película. Es un hombre no mágico que accidentalmente termina involucrado en el mundo de las criaturas. Howard utiliza un lenguaje musical diferente para él. La música asociada con Jacob tiene influencias del jazz y del estilo popular de los años 20, con una sensación más relajada y ligeramente cómica. El propio compositor describió la idea musical de Jacob como algo relacionado con una sonoridad bluesy y jazzística de los años 20. Esta elección es particularmente apropiada porque Jacob pertenece completamente al mundo estadounidense de 1926. Su música ayuda a distinguirlo de Newt, que llega desde Gran Bretaña y está asociado con una tradición mágica diferente. Además, Jacob funciona como una especie de puente entre el público y el mundo fantástico. Él descubre la magia aproximadamente al mismo tiempo que el espectador comprende las reglas de este nuevo universo. Por eso, su música puede sentirse más terrenal. La música de las criaturas.
Las criaturas mágicas son protagonistas casi por derecho propio. La partitura de Howard no se limita a proporcionar una melodía general para todos los animales. El compositor desarrolló ideas musicales relacionadas con criaturas específicas, entre ellas el Niffler, el Erumpent y el Demighise. Esto permite que la música ayude a diferenciar a los animales. El Niffler, por ejemplo, es pequeño, travieso y obsesionado con los objetos brillantes. Su presencia normalmente genera situaciones cómicas. La música asociada con él puede adquirir un carácter ligero y juguetón. El Erumpent, en cambio, es mucho más grande y peligroso. Su música necesita transmitir una sensación de peso y fuerza, aunque la escena también pueda tener elementos humorísticos. El Demighise tiene una personalidad diferente. Es una criatura relacionada con la invisibilidad y la percepción del futuro. Su música puede adoptar un carácter más misterioso y delicado. Este sistema de temas permite que la partitura funcione casi como una guía emocional. Antes de que el espectador comprenda completamente qué está ocurriendo, la música puede sugerir qué tipo de criatura está presente y qué tipo de emoción debería sentir. Incide de Case. Una de las piezas más destacadas es Incide de Case. La maleta de Nut es prácticamente un personaje más de la película. Por fuera parece una maleta ordinaria, pero por dentro contiene un enorme mundo lleno de criaturas. Musicalmente, esta secuencia necesita expresar sorpresa y descubrimiento. Cuando Nut entra en su maleta, la película cambia de escala. El espacio interior es mucho más grande de lo que debería ser físicamente. La música acompaña este cambio mediante una sensación de expansión y maravilla. En lugar de tratar la maleta simplemente como un objeto mágico, Howard la convierte en una puerta hacia otro mundo. La pieza es además bastante larga dentro de la edición de la banda sonora, con más de 9 minutos en la edición estándar. Esto demuestra la importancia narrativa que tiene esa sección de la película. Música para MACUSA. El MACUSA, la organización mágica estadounidense, posee una estética diferente a la del Ministerio de Magia británico. La música relacionada con su sede también necesita comunicar autoridad, grandeza y misterio. La pieza, Teen Attack Snoot /MACUSA Headquarters, cumple esta función. La música se vuelve más solemne y amplia cuando los personajes entran en el centro de poder del mundo mágico estadounidense. El tema principal de la película también aparece relacionado con esta parte de la historia. Según la información publicada sobre el proceso musical, Howard consideraba esta melodía como uno de los temas fundamentales de Animales Fantásticos. El lado oscuro de la partitura. La película no es solamente una aventura divertida. Su segunda mitad introduce una atmósfera mucho más oscura relacionada con Creedence, el Obscurus y Percival Graves. La música cambia notablemente cuando la amenaza comienza a hacerse más evidente. Las armonías se vuelven más tensas y los sonidos orquestales adquieren mayor peso. El Obscurus necesitaba una identidad sonora particular porque no es simplemente un monstruo. Es una manifestación de magia reprimida y está conectada con el sufrimiento de Creedence. La pieza, The Obscurus /Rooftop Chase, combina misterio, peligro y acción. El título mismo muestra cómo Howard une diferentes estados emocionales dentro de una misma sección musical. El objetivo no era simplemente hacer que el Obscurus sonara aterrador. La música también debía transmitir que existe algo trágico detrás de la amenaza. La música de Creedence. Creedence es uno de los personajes más oscuros de la película. Su historia está marcada por la represión, el abuso y la soledad. La música relacionada con él evita convertirlo en un villano convencional. Howard utiliza una atmósfera más sombría para acompañar sus escenas. Hay una sensación de tristeza y tensión que permite comprender que Creedence es tanto una víctima como una amenaza. Esto es importante porque la película quiere que el público sienta compasión por él. El Obscurus no representa simplemente maldad. Representa una fuerza que nació de la incapacidad de Creedence para expresar su verdadera naturaleza. La música ayuda a comunicar esta ambigüedad. Acción y persecuciones. Las secuencias de acción requieren un lenguaje musical mucho más intenso. Howard utiliza la orquesta para aumentar la velocidad y la tensión durante las persecuciones. Los metales, las cuerdas y la percusión adquieren mayor protagonismo.
Las figuras rítmicas pueden repetirse rápidamente para acompañar el movimiento de los personajes. En escenas como la persecución del Obscurus, la música debe mantener la sensación de urgencia. La edición cinematográfica cambia constantemente entre diferentes personajes y localizaciones, por lo que la partitura tiene que conectar estos fragmentos. La música no solo aumenta el volumen, también organiza emocionalmente la secuencia. Not Releases de Thunderbird. Otra pieza importante es Relieve Him of His One/Not Releases de Thunderbird/ Jacob's Farewell. Es una de las secciones más largas de la banda sonora y reúne varios acontecimientos diferentes. Aquí la música pasa de la tensión a una sensación más emocional y finalmente melancólica. La aparición del Thunderbird permite utilizar una sonoridad amplia y majestuosa. La criatura representa también una parte importante del final de la aventura. Nut no busca destruirla, sino ayudarla y utilizar sus capacidades para resolver la crisis. La música refuerza esa idea de cooperación entre humanos y criaturas. Jacob y el final emocional. La despedida de Jacob constituye uno de los momentos más emotivos de la película. Después de haber descubierto el mundo mágico y creado una amistad con Nut y una relación con Kenny, Jacob tiene que enfrentarse a la posibilidad de olvidar todo. La música se vuelve más cálida y sentimental. Este cambio es importante porque la película había utilizado anteriormente música cómica para Jacob. Ahora el mismo personaje recibe un tratamiento musical mucho más emotivo. Esto demuestra la flexibilidad de Howard. Un personaje que originalmente parecía estar allí principalmente para generar humor termina teniendo una función emocional central. Jacob's Bakery. La música de Not Says Goodbye/Jacob's Bakery acompaña las escenas finales. La partitura adquiere un carácter más tranquilo y esperanzador. La panadería de Jacob representa una nueva etapa de su vida. Aunque aparentemente ha perdido sus recuerdos conscientes de la magia, su experiencia continúa influyéndolo. La música refleja esta mezcla de nostalgia y esperanza. Música de época. La película también incorpora canciones que pertenecen al ambiente musical de los años 20. Estas canciones funcionan. Mientras la música original representa las emociones y la magia de la historia, las canciones de época ayudan a construir el mundo social de Nueva York en 1926. Una de las canciones asociadas con el club Blind Pig es Blind Pig, interpretada por Emmy. También aparecen canciones populares de la época, incluyendo grabaciones como You're the Cream in My Coffee y Diga Diga Do. Esta mezcla de música diegética y música original hace que la película tenga una personalidad histórica más fuerte. Orquesta y grabación. La partitura fue grabada en Abbey Road Studios en Londres. La grabación contó con una gran orquesta, incluyendo aproximadamente 97 músicos de la London Symphony Orchestra, y fue dirigida por Pete Anthony. La mezcla estuvo a cargo de Shaun Murphy. La utilización de una gran orquesta era apropiada para una película de esta escala. Los instrumentos de cuerda proporcionan emoción y movimiento, los metales aportan grandeza y peligro, las maderas pueden crear una sensación más ligera y mágica, y la percusión aumenta la energía durante las escenas de acción. El sonido de la orquesta también permite que los diferentes temas se transformen. Una melodía puede comenzar con pocos instrumentos y después crecer hasta convertirse en una sección sinfónica completa. Edición del álbum. La edición estándar del álbum contiene 17 pistas y aproximadamente 72 minutos de música. Entre ellas se encuentran Main Titles, Der Are Which is Samon US/de Bank/de Nifler, Inside de Case, de Erumpent, de Obscurus/Rooftop Chase, Not Releases de Thunderbird/Jacob's Farewell, y en Titles. La edición deluxe amplía el contenido hasta 26 pistas. Incluye material adicional como A Man and His Beasts, Sub-Leaflets, Biggie Week, The Demighise and the Logipop, I'm Not Your Ma, Not Talks to Credence, en Titles PT2, y Kowalski Rag. La existencia de una edición deluxe es especialmente interesante para los aficionados porque permite escuchar más material que el utilizado de forma prominente en la película. Algunas de estas pistas ayudan a comprender mejor cómo Howard desarrolló las diferentes ideas musicales. La influencia de John Williams. La relación con John Williams es inevitable.
La música de Harry Potter ya había establecido una identidad sonora muy poderosa. Howard sabía que el público reconocería inmediatamente determinados elementos. Por eso, la partitura incluye una referencia musical a Hedwig Sim, pero no utiliza esa melodía como base de toda la banda sonora. En cambio, funciona como una conexión breve y elegante con el pasado. Howard quería reconocer el universo creado anteriormente sin permitir que la nueva película perdiera su individualidad. Esta decisión es probablemente uno de los mayores aciertos musicales de la película. Valoración final. La BGM de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos funciona porque entiende que la película necesita varias identidades musicales al mismo tiempo. Tiene que ser mágica, pero no demasiado parecida a Harry Potter. Tiene que ser divertida cuando aparecen las criaturas, oscura cuando aparece el Obscurus, romántica durante las relaciones entre los personajes y épica durante el clímax. James Newton Howard consigue resolver este problema mediante una combinación de temas específicos, orquestación sinfónica y música de época. Su trabajo más importante es probablemente la creación de una identidad musical para Newt Scamander y sus criaturas. En lugar de convertir a Newt en un héroe tradicional, la música refleja su sensibilidad, curiosidad y relación con los animales. Jacob recibe un lenguaje más relacionado con el jazz y los años 20, mientras que Credence y el Obscurus reciben una atmósfera mucho más oscura. La banda sonora también utiliza el tema principal como conexión entre el pasado y el futuro del universo mágico. La referencia a Hedwig permite reconocer inmediatamente el mundo de Harry Potter, pero el nuevo material de Howard establece que esta es una historia diferente. En definitiva, la música de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos no es simplemente un acompañamiento de fondo. Es una parte esencial de la narración. Ayuda a presentar personajes, diferenciar criaturas, establecer épocas, crear suspense, aumentar la emoción y conectar esta película con una historia cinematográfica anterior. La película fue dirigida por David Yates y escrita por J. K. Rowling, quien debutó como guionista cinematográfica con esta producción. La combinación entre la experiencia de Yates dentro del universo cinematográfico de Harry Potter y la creación narrativa de Rowling fue fundamental para definir el tono y la identidad de la película. David Yates como director. David Yates ya tenía una relación muy importante con el mundo mágico antes de dirigir Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. Su incorporación a la franquicia ocurrió durante la producción de Harry Potter y la Orden del Fénix, estrenada en 2007. Posteriormente dirigió Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. De esta manera, cuando comenzó la producción de Animales Fantásticos, Yates era el director que más recientemente había trabajado de forma continuada con los personajes, escenarios y reglas del universo mágico. Esta experiencia fue una ventaja considerable. Yates ya conocía la manera en que funcionaba visualmente el mundo creado para las películas anteriores. Sabía cómo representar la magia de una forma cinematográfica coherente y entendía la importancia de equilibrar los elementos fantásticos con momentos más oscuros y dramáticos. Sin embargo, Animales Fantásticos exigía un enfoque diferente. Las películas de Harry Potter estaban construidas alrededor de un joven estudiante que crecía dentro de Hogwarts. En cambio, Newt Scamander es un adulto, un especialista en criaturas mágicas y un personaje mucho más reservado. La historia tampoco se desarrolla principalmente en el Reino Unido. Nueva York y la sociedad mágica estadounidense de 1926 se convierten en elementos fundamentales. Yates tuvo que adaptar su estilo a estas nuevas circunstancias. La película conserva la oscuridad característica de sus últimas películas de Harry Potter, pero incorpora más humor, criaturas, aventura y elementos de cine fantástico. El estilo visual de David Yates. Una de las características más importantes de la dirección de Yates es su capacidad para trabajar con una escala visual grande sin perder completamente el enfoque en los personajes. En Animales Fantásticos, esto es especialmente importante porque la película alterna entre escenas íntimas y secuencias espectaculares. Por un lado, existen momentos en los que Newt interactúa tranquilamente con sus criaturas. Estas escenas requieren una dirección más delicada. El espectador necesita comprender la relación emocional entre el protagonista y los animales. Por otro lado, existen secuencias relacionadas con el Obscurus,
las persecuciones y los ataques de las criaturas que necesitan una puesta en escena mucho más intensa. Yates utiliza la cámara para pasar de una escala pequeña a una mucho mayor. La película puede comenzar con Newt y su maleta y terminar mostrando grandes zonas de Nueva York afectadas por fuerzas mágicas. La importancia de Nueva York. La decisión de situar la película en Nueva York fue importante desde el punto de vista de la dirección. Yates no podía simplemente utilizar los mismos ambientes que habían caracterizado a las películas de Harry Potter. La ciudad estadounidense de 1926 necesitaba tener una identidad propia. El vestuario, los vehículos, los edificios, las calles, los carteles y los espacios interiores contribuyen a crear una época reconocible. La dirección de Yates utiliza estos elementos para mostrar que el mundo mágico existe en diferentes culturas y países. El universo mágico deja de sentirse exclusivamente británico. El MACUSA, organización mágica estadounidense, representa precisamente esta expansión. Su arquitectura y funcionamiento son diferentes del Ministerio de Magia británico, y Yates utiliza el diseño del escenario y la puesta en escena para establecer esta diferencia. La dirección de las criaturas. Las criaturas son uno de los principales desafíos de la película. Yates tuvo que dirigir escenas en las que los actores interactúan con animales que posteriormente son creados o modificados mediante efectos visuales. Esto requiere que los actores sepan exactamente dónde mirar, cómo reaccionar y cómo moverse. Al mismo tiempo, el director debe imaginar la criatura final antes de que exista físicamente en el plano. El enfoque de Yates ayuda a que las criaturas no sean simplemente efectos especiales. Cada una tiene una personalidad. El Niffler es travieso y cómico. El Botrukle es pequeño y curioso. El Demighise tiene un comportamiento más misterioso. El Erumpente es grande y peligroso, pero también puede participar en situaciones humorísticas. Esta diferenciación es importante porque evita que la película trate a todas las criaturas como simples monstruos. La relación entre Newt y las criaturas. La dirección también utiliza las criaturas para definir a Newt. El personaje no se presenta mediante largos discursos explicativos. En cambio, entendemos quién es observando cómo trata a los animales. Newt es paciente con ellos. Los estudia y comprende sus comportamientos. No intenta dominarlos innecesariamente. Yates utiliza primeros planos, movimientos de cámara y escenas más tranquilas para mostrar esta relación. De esta manera, la película establece que la verdadera especialidad de Newt no es luchar, sino comprender. Esto diferencia al personaje de los protagonistas tradicionales de las películas de acción. J.K. Rowling como guionista. J.K. Rowling escribió el guión de Animales Fantásticos y donde encontrarlos basándose en el concepto del libro del mismo nombre que existe dentro del universo de Harry Potter. Sin embargo, la película no es simplemente una adaptación cinematográfica de ese libro. El libro publicado originalmente como Fantastic Beasts and Where to Find Them funciona principalmente como un manual ficticio sobre criaturas mágicas. No cuenta la historia de Newt en Nueva York que vemos en la película. Por eso, Rowling tuvo que transformar una idea que originalmente era un texto ficticio dentro del universo de Harry Potter en una historia cinematográfica completa. Este fue un desafío enorme. Tenía que crear nuevos personajes, conflictos, relaciones y un antagonista sin depender de Harry Potter. El desarrollo de Newt Scamander. Uno de los mayores logros del guión es la creación de Newt como protagonista. Newt es deliberadamente diferente de Harry. Harry es un personaje relativamente directo en sus emociones y posee una historia heroica muy clara. Newt es mucho más reservado. Le cuesta comunicarse con otras personas y se siente mucho más cómodo con animales. Rowling construye su personalidad alrededor de la idea de que alguien puede parecer extraño o socialmente incómodo sin ser débil. Su relación con las criaturas se convierte en una extensión de su carácter. Newt comprende a seres que otros consideran peligrosos porque está acostumbrado a observarlos en lugar de juzgarlos inmediatamente. El guión y el tema de la aceptación. Uno de los temas principales de la película es la aceptación de las diferencias. Los personajes peculiares del mundo mágico no son los únicos que se sienten diferentes. Newt también es un individuo que no encaja fácilmente en la sociedad convencional. Jacob, por otro lado,
es un hombre no mágico que accidentalmente entra en un universo al que no pertenece. Credence representa la versión más trágica de este tema. Es un joven que vive en un entorno donde su verdadera naturaleza es reprimida violentamente. La historia del Obscurus funciona como una representación fantástica de esa represión. Credence no puede aceptar libremente su propia identidad y las consecuencias son devastadoras. El guión de Rowling presenta a Credence inicialmente como un personaje secundario, pero gradualmente revela su importancia. Esta estructura permite que el espectador descubra lentamente que los acontecimientos sobrenaturales de Nueva York están relacionados con él. La decisión de no explicar inmediatamente la naturaleza de Credence crea misterio. Al principio, no sabemos exactamente qué está provocando las destrucciones. Después descubrimos la existencia del Obscurus y finalmente comprendemos que Credence está directamente relacionado con él. Esta progresión convierte el misterio en el eje de la película. Percival Graves y Grindelwald. Otro elemento importante del guión es el uso de Percival Graves como identidad falsa de Heyer Grindelwald. Durante gran parte de la película, Graves parece ser una autoridad poderosa dentro de MACUSA. Su investigación del Obscurus parece tener objetivos legítimos, aunque gradualmente se revela que está manipulando los acontecimientos. La revelación final de que Graves es realmente Grindelwald transforma la historia y conecta la película con la historia más amplia del mundo mágico. Desde el punto de vista narrativo, este giro también permite que la película funcione como inicio de una saga nueva. La historia de Nueva York se resuelve, pero la amenaza de Grindelwald queda abierta. El guión de Jacob Kowalski. Jacob es una de las decisiones más efectivas del guión. Rowling necesitaba un personaje que pudiera introducir al público no mágico dentro de este nuevo universo. Jacob cumple perfectamente esa función. No conoce las reglas de la magia y tampoco sabe cómo funcionan las criaturas. Sus reacciones permiten que el espectador descubra el mundo mágico con él. Además, Jacob aporta humor y humanidad. No posee poderes extraordinarios, pero demuestra valor y empatía. Su amistad con Newt demuestra que las personas mágicas y no mágicas pueden colaborar y comprenderse. La relación entre Jacob y Kenny. El romance entre Jacob y Kenny añade otra dimensión al guión. Kenny puede leer la mente, mientras Jacob no tiene conocimientos mágicos. Esto crea una dinámica interesante porque Kenny puede conocer pensamientos de Jacob que él mismo no expresa. La relación también representa la posibilidad de conexión entre dos mundos diferentes. Sin embargo, el guión mantiene cierto tono de cuento de hadas. Los acontecimientos ocurren rápidamente y la relación no tiene el mismo nivel de desarrollo que una historia romántica independiente. Newt y Tina. La relación entre Newt y Tina se desarrolla de manera más lenta. Inicialmente existe desconfianza. Tina trabaja para MACUSA y debe investigar las actividades de Newt. Él, en cambio, está principalmente preocupado por recuperar sus criaturas. A medida que colaboran, ambos descubren que comparten valores similares. Tina entiende que Newt no es una amenaza y Newt descubre que ella está dispuesta a proteger a personas vulnerables. El guión deja su relación abierta para futuras películas, en lugar de resolverla completamente en la primera entrega. El tono del guión. Uno de los aspectos más interesantes de Rowling como guionista es la combinación de tonos. La película puede pasar de una escena cómica con el Niffler a una secuencia oscura relacionada con Credence. Después puede presentar una escena romántica y posteriormente regresar a una persecución mágica. Esta variedad puede resultar atractiva, pero también genera cierta irregularidad. La película tiene muchos elementos que introducir: criaturas, MACUSA, Newt, Jacob, Kenny, Tina, Credence, Mary Lou, Graves, Grindelwald y el Obscurus. Por eso, algunas historias secundarias reciben menos desarrollo del que podrían haber tenido. Colaboración entre Yates y Rowling. La colaboración entre director y guionista fue particularmente importante porque ambos ya conocían el universo de Harry Potter desde perspectivas diferentes. Rowling conocía profundamente la mitología y las reglas del mundo mágico. Yates tenía experiencia práctica trasladando ese universo a la pantalla. Esta combinación permitió que la película se sintiera conectada con las películas anteriores, aunque tuviera nuevos protagonistas.
Yates también tuvo que traducir conceptos creados por Rowling en imágenes. Un obscurus puede describirse en un guión, pero el director necesita decidir cómo mostrarlo, cómo iluminarlo y cómo hacer que interactúe con los actores. Lo mismo ocurre con las criaturas. Rowling puede crear una criatura mediante la escritura, pero Yates debe convertirla en una presencia cinematográfica. Adaptación y expansión del universo. La película también marca un cambio importante porque expande el mundo mágico geográficamente. Anteriormente, el público estaba acostumbrado principalmente a Hogwarts, Londres y otros lugares británicos. Ahora aparece una comunidad mágica estadounidense con sus propias reglas y estructuras. Esta expansión fue posible gracias al guión de Rowling y a la dirección de Yates. La película muestra que el mundo mágico es mucho más grande de lo que se había visto anteriormente. Conclusión. David Yates y J.K. Rowling desempeñaron funciones complementarias en Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos. Yates aportó su experiencia visual y cinematográfica dentro del universo mágico, mientras Rowling construyó una nueva historia con personajes, criaturas y conflictos diferentes. Yates tuvo que encontrar un equilibrio entre la estética conocida de Harry Potter y la nueva identidad de Animales Fantásticos. Su dirección destaca especialmente en las escenas relacionadas con las criaturas, el Obscurus, las persecuciones y la representación de Nueva York en 1926. Rowling, por su parte, tuvo el desafío de transformar un pequeño libro ficticio del universo de Harry Potter en el punto de partida de una saga cinematográfica. Para ello creó a Newt Scamander como protagonista y desarrolló un reparto completamente nuevo alrededor de él. El guión utiliza a Newt para explorar temas de empatía y aceptación. Jacob representa al espectador y demuestra que no hace falta tener poderes para convertirse en una parte importante del mundo mágico. Tina y Kenny aportan diferentes perspectivas sobre la comunidad mágica, mientras Credence representa las consecuencias trágicas de la represión. El giro relacionado con Grindelwald también permite conectar la película con una historia mucho más grande. En su lugar, la historia presentaba a Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, junto con Tina Goldstein, Kenny Goldstein y Jacob Kowalski. A pesar de tratarse de personajes nuevos para el público cinematográfico, la conexión con el universo de Harry Potter proporcionó a la película una enorme expectativa internacional. Desde el punto de vista financiero, la película tuvo un desempeño considerablemente exitoso. Las cifras disponibles sitúan su recaudación mundial alrededor de $816 millones, con aproximadamente $234 millones procedentes de Estados Unidos y Canadá y alrededor de $582 millones procedentes de los mercados internacionales. Algunas bases de datos presentan pequeñas diferencias en la cifra mundial dependiendo de cómo contabilizan determinados mercados y versiones de la película, pero la cifra de aproximadamente $816 millones es una de las más utilizadas para describir su resultado final. La producción tuvo un presupuesto estimado de aproximadamente $180 millones, una cantidad considerable para una película de fantasía protagonizada por un personaje que el gran público todavía no conocía cinematográficamente. Esto significa que la película necesitaba un rendimiento internacional muy fuerte para justificar la enorme inversión. Además del presupuesto de producción, una superproducción de este tamaño requiere gastos importantes de publicidad, distribución, efectos visuales, copias, campañas internacionales y promoción de la marca. Por ello, la recaudación bruta no equivale directamente a las ganancias del estudio. Estreno y expectativas comerciales. La película llegó a los cines internacionales a partir de mediados de noviembre de 2016, mientras que su estreno estadounidense tuvo lugar el 18 de noviembre de 2016. En Estados Unidos y Canadá se estrenó en más de 4.000 salas, alcanzando aproximadamente 4.144 cines en su lanzamiento más amplio. La fecha de estreno fue estratégicamente importante. Noviembre es tradicionalmente un periodo fuerte para grandes películas de fantasía y entretenimiento familiar, especialmente cuando se aproxima la temporada navideña. La película también tenía la ventaja de ser una producción relacionada con una de las franquicias cinematográficas más reconocibles del mundo. Sin embargo, existía una diferencia importante respecto de las películas de Harry Potter. El público ya conocía a Harry Potter y tenía una relación emocional con él después de 8 películas. Newt Scamander no tenía ese nivel de reconocimiento cinematográfico. Por eso, Warner Bros.
Necesitaba vender la película no solamente como una nueva aventura, sino como una oportunidad para regresar al mundo mágico. La campaña publicitaria utilizó precisamente esa conexión. Los avances mostraban criaturas mágicas, la maleta de Newt, Nueva York en los años 20 y referencias al universo mágico conocido por el público. La promoción consiguió comunicar que se trataba de una historia nueva, pero que pertenecía al mismo universo general. El resultado del primer fin de semana. En Estados Unidos y Canadá, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos consiguió aproximadamente $74,4 millones durante su primer fin de semana. La película abrió en el primer puesto de la taquilla y demostró inmediatamente que existía un público dispuesto a aceptar a Newt Scamander como nuevo protagonista del mundo mágico. Los datos diarios muestran que la película recaudó alrededor de $29,7 millones el viernes, 26,2 millones el sábado y 18,5 millones el domingo, alcanzando los 74,4 millones durante el fin de semana. Este resultado fue importante porque permitió demostrar que la marca Harry Potter podía funcionar sin Harry Potter como personaje central. Aunque el debut fue inferior al de varias películas principales de la saga, no era necesariamente una comparación completamente justa. Las películas anteriores tenían años de acumulación de público, mientras que Animales Fantásticos estaba introduciendo una historia y un reparto nuevos. La película también consiguió mantener una presencia relativamente estable después de su estreno. Su recaudación doméstica terminó en unos $234 millones, aproximadamente 3,15 veces el tamaño de su primer fin de semana. Esto indica que no dependió exclusivamente de sus primeros días y pudo continuar atrayendo espectadores durante las semanas siguientes. El enorme peso del mercado internacional. Uno de los aspectos más destacados del resultado económico fue la importancia de los mercados fuera de Estados Unidos y Canadá. Aproximadamente el 71% de la recaudación mundial procedió del mercado internacional, frente a cerca del 29% correspondiente a Estados Unidos y Canadá. Este comportamiento era lógico para una franquicia con una base de seguidores global. Harry Potter había desarrollado durante años una audiencia internacional enorme, por lo que una nueva película ambientada en el mismo universo podía beneficiarse de ese reconocimiento. El Reino Unido fue uno de los mercados importantes, con una recaudación cercana a los 68 a 73 millones dependiendo de la base de datos utilizada y de la conversión empleada. Japón también fue especialmente fuerte, con aproximadamente 63,7 millones mientras que China alcanzó alrededor de 86 millones. Corea del Sur, Alemania, Francia, Australia y otros territorios también contribuyeron de manera significativa. China fue uno de los mercados internacionales más importantes para la película, superando los 85 millones. Japón también proporcionó una cantidad excepcionalmente alta para una película occidental de fantasía. Estos resultados ayudaron a compensar el hecho de que la recaudación estadounidense no alcanzara los niveles de las entregas más exitosas de Harry Potter. Comparación entre mercados. La distribución geográfica de la recaudación demuestra que Animales Fantásticos era una propiedad cinematográfica verdaderamente internacional. En Estados Unidos y Canadá obtuvo aproximadamente $234 millones, pero los mercados extranjeros sumaron alrededor de 582 millones. Esta diferencia tiene una importancia económica considerable. Para una superproducción de $180 millones, depender exclusivamente del mercado estadounidense habría sido mucho más arriesgado. El éxito internacional permitió que Warner Bros. Recuperara una parte importante de la inversión y generara ingresos adicionales mediante otros canales. En Brasil consiguió cerca de $19 millones, México superó los 14 millones y España alcanzó aproximadamente 14,4 millones según los datos territoriales disponibles. Esto demuestra que la marca mantenía una presencia importante en los mercados hispanohablantes y latinoamericanos. ¿Fue realmente rentable? Es importante diferenciar entre recaudación y beneficio neto. Una película que recauda $816 millones no significa automáticamente que el estudio gane 636 millones después de pagar todos los gastos. El presupuesto de producción rondó los $180 millones. Además, las campañas de marketing y distribución de una película de este tamaño pueden añadir una cantidad considerable. Los ingresos de taquilla tampoco van íntegramente al estudio.
Los exhibidores cinematográficos reciben una parte de la recaudación, y la proporción varía según el mercado y las condiciones contractuales. Por ello, el análisis financiero real incluye también ingresos procedentes de alquileres digitales, ventas de discos, licencias, televisión, streaming, productos promocionales y otros derechos. Aún teniendo en cuenta estos factores, el rendimiento de la película fue claramente suficiente para convertirla en una producción comercialmente importante. La película terminó siendo uno de los títulos de mayor recaudación de 2016. Además, análisis financieros de la época calcularon un beneficio neto considerable después de contabilizar gastos e ingresos asociados. La cifra exacta de beneficio puede variar según qué elementos financieros se incluyan. El éxito como comienzo de una nueva franquicia. La importancia comercial de la película no se limitó a sus ingresos individuales. Warner Bros. La había concebido como el comienzo de una nueva serie cinematográfica. El resultado de 2016 permitió continuar con Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald en 2018 y posteriormente con Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore en 2022. Sin embargo, las películas posteriores tuvieron una evolución comercial menos favorable. Esto hace que la primera entrega tenga una importancia especial dentro de la franquicia. Fue la película que demostró inicialmente que el público estaba dispuesto a seguir una historia nueva dentro del mundo mágico. La primera película consiguió una recaudación mundial muy superior a la de las entregas posteriores de la serie. Los Crímenes de Grindelwald terminó con aproximadamente $656 millones y Los Secretos de Dumbledore con aproximadamente $407 millones, según los datos recopilados por The Numbers. Por eso, desde una perspectiva retrospectiva, el resultado de la película de 2016 puede considerarse especialmente fuerte. Lanzamiento en formato doméstico. Después de su recorrido cinematográfico, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos pasó al mercado doméstico. La película fue distribuida posteriormente en formatos físicos y digitales, permitiendo que el público pudiera verla nuevamente fuera de las salas. La fecha de lanzamiento en video doméstico aparece registrada como 7 de marzo de 2017 en determinadas bases de datos. El lanzamiento doméstico fue importante porque las películas de esta escala tienen una segunda vida comercial después de abandonar los cines. En aquella época, los formatos principales eran DVD y Blu-ray, además de las opciones de compra y alquiler digital. La película se comercializó en diferentes configuraciones destinadas a públicos distintos. El Blu-ray estaba especialmente dirigido a los aficionados que querían disfrutar de una mayor calidad de imagen y sonido. La película había sido diseñada para aprovechar formatos cinematográficos avanzados, incluyendo IMAX y 3D, y el lanzamiento doméstico permitía experimentar una versión de alta calidad desde casa. Ventas de DVD y Blu-ray. Las estimaciones de ventas físicas domésticas muestran que el Blu-ray tuvo un desempeño particularmente fuerte. The Numbers calcula aproximadamente $42,9 millones en ventas de Blu-ray y alrededor de $28,2 millones en ventas de DVD, para un total estimado de unos $71 millones en ventas físicas domésticas en Estados Unidos. Estas cifras no deben interpretarse exactamente como ingresos netos para Warner Bros., ya que incluyen el valor estimado de las ventas al consumidor y no necesariamente el dinero final que recibe el estudio después de los márgenes de distribuidores y minoristas. Aún así, sirven para demostrar que la película tuvo una vida comercial importante después de su recorrido cinematográfico. El mayor rendimiento del Blu-ray frente al DVD también refleja el cambio en los hábitos de consumo de los espectadores en aquella época. Para 2017, muchos consumidores de películas de gran espectáculo preferían formatos de alta definición, especialmente para producciones con efectos visuales complejos como Animales Fantásticos. Contenido adicional y atractivo para los aficionados. El lanzamiento doméstico no solamente tenía valor por la película principal. Las ediciones destinadas a coleccionistas y aficionados podían incluir material adicional relacionado con la producción, los personajes, las criaturas y la construcción del mundo mágico. Este tipo de contenido es especialmente importante en una franquicia como Harry Potter, porque una parte significativa de su público disfruta explorando cómo se construyeron los escenarios, los efectos especiales, las criaturas y el vestuario. Los extras también ayudan a transformar una película en un producto de colección. Los seguidores que habían comprado las películas anteriores de Harry Potter tenían un incentivo adicional para incorporar Animales Fantásticos a su colección.
La importancia del formato Blu-ray. El Blu-ray fue particularmente adecuado para esta película porque Animales Fantásticos depende mucho de la fotografía y los efectos visuales. Las criaturas digitales, los escenarios de Nueva York, los efectos mágicos y las secuencias nocturnas necesitan una buena reproducción de contraste y detalle. Además, la película tenía un diseño sonoro elaborado. Los datos técnicos de la película incluyen formatos como Dolby Atmos, Dolby Digital y otras configuraciones cinematográficas. Esto significa que el lanzamiento doméstico podía ofrecer una experiencia audiovisual bastante sofisticada para los espectadores que disponían de equipos compatibles. Digital y cambios en el consumo. El lanzamiento de 2017 también se produjo durante un periodo de transición importante en el mercado audiovisual. El DVD seguía teniendo una presencia considerable, pero las compras y alquileres digitales estaban adquiriendo cada vez mayor importancia. La disponibilidad digital permitía a los espectadores comprar o alquilar la película sin tener que adquirir un disco físico. Esto hizo que el ciclo comercial de la película fuera más largo. Para Warner Bros., este tipo de distribución era importante porque una superproducción podía continuar generando ingresos durante años después de abandonar los cines. Relación entre taquilla y mercado doméstico. La combinación de aproximadamente $816 millones de recaudación mundial y unos $71 millones estimados en ventas físicas domésticas estadounidenses demuestra que la película tuvo un recorrido comercial en varias etapas. Primero llegó el enorme lanzamiento internacional. Después, la película pasó al mercado doméstico y pudo continuar generando ingresos mediante DVD, Blu-ray y distribución digital. Además, una franquicia como Animales Fantásticos tiene valor adicional porque los productos relacionados con el mundo mágico pueden continuar vendiéndose durante mucho tiempo. El éxito de la primera película también ayudó a crear interés en las siguientes entregas. Evaluación final del desempeño económico. Desde el punto de vista de la taquilla, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos puede considerarse un éxito importante. Con un presupuesto de aproximadamente $180 millones y una recaudación mundial cercana a $816 millones, consiguió multiplicar varias veces su inversión de producción en términos de ingresos brutos. El resultado fue especialmente significativo porque se trataba de una nueva saga protagonizada por personajes que no habían aparecido previamente en las películas principales. El público aceptó a Newt Scamander y a sus compañeros y demostró que el mundo mágico todavía tenía una enorme capacidad comercial. La diferencia entre los mercados nacionales e internacionales también es importante. Solo alrededor del 29% de la recaudación procedió de Estados Unidos y Canadá, mientras que aproximadamente el 71% llegó de otros territorios. Esto confirma que la franquicia tenía una base internacional extraordinariamente sólida. El lanzamiento doméstico añadió otra fuente de ingresos. Las ventas estimadas de DVD y Blu-ray estadounidenses superaron conjuntamente los $71 millones, con el Blu-ray representando la mayor parte de esas ventas. En retrospectiva, la película puede considerarse el punto comercial más fuerte de la trilogía de Animales Fantásticos. Sus aproximadamente $816 millones mundiales superaron ampliamente los resultados de las dos secuelas posteriores. En conclusión, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos tuvo una trayectoria comercial sólida tanto en cines como en el mercado doméstico. Su estreno de 2016 demostró que el público internacional seguía teniendo un enorme interés por el mundo mágico incluso después de terminar la historia cinematográfica de Harry Potter. La película comenzó con unos $74,4 millones en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana y terminó con aproximadamente $234 millones en ese mercado. Internacionalmente obtuvo unos $582 millones, alcanzando una recaudación mundial cercana a $816 millones. Su llegada a DVD, Blu-ray y formatos digitales en 2017 prolongó significativamente su vida comercial. Las estimaciones de ventas físicas estadounidenses, de unos $28 millones en DVD y 43 millones en Blu-ray, muestran que la película también tuvo una presencia considerable en el mercado doméstico. Más allá de las cifras, el verdadero significado comercial de la película fue demostrar que el universo creado por J.K. Rowling podía continuar sin Harry Potter como protagonista. Newt Scamander se convirtió en el centro de una nueva historia y Warner Bros. Consiguió transformar una publicación complementaria del mundo mágico en una franquicia cinematográfica internacional.
Aunque las secuelas no consiguieron repetir el mismo nivel de éxito, la primera película dejó un resultado de taquilla fuerte y una considerable presencia en el mercado doméstico. La película, dirigida por David Yates, necesitaba conservar la sensación de realismo que había caracterizado al universo cinematográfico de Harry Potter, pero al mismo tiempo tenía que introducir criaturas completamente nuevas y una ambientación diferente, situada en Nueva York durante 1926. El trabajo de VFX fue realizado mediante una combinación de grandes estudios de efectos visuales y equipos especializados. Entre los nombres relacionados con la producción destacan Framestore, Rodeo FX, Image Engine y otras compañías y equipos de efectos visuales, además del trabajo de los departamentos internos de producción. La película no depende únicamente del CGI. Una gran parte de su aspecto final procede de la combinación entre efectos digitales, efectos prácticos, maquillaje, decorados, miniaturas, fotografía de localizaciones y composición. Esta combinación es particularmente importante porque el objetivo de la película no era crear un mundo que pareciera completamente digital. David Yates y el equipo creativo buscaban que Nueva York, los personajes y las criaturas tuvieran una sensación física y tangible. Los efectos digitales debían integrarse con los elementos reales para que el público aceptara que la magia estaba ocurriendo dentro de un mundo aparentemente normal. El desafío de crear nuevas criaturas. Uno de los principales trabajos de CGI consistió en diseñar y animar las criaturas mágicas de Newt Scamander. A diferencia de las películas de Harry Potter, donde el público ya conocía determinadas criaturas, Animales Fantásticos tenía que presentar numerosas especies nuevas. Cada criatura necesitaba una identidad visual propia. No bastaba con crear un animal digital y darle una textura fantástica. Los artistas tenían que determinar su anatomía, comportamiento, movimiento, personalidad, tamaño, iluminación y relación con los actores. El diseño comenzaba normalmente con conceptos e ilustraciones. Los artistas podían crear diferentes versiones de una criatura antes de que el equipo de producción eligiera el diseño definitivo. Después, ese diseño debía convertirse en un modelo tridimensional. El modelo digital necesitaba una estructura adecuada para la animación. Los animadores construían controles que permitían mover las diferentes partes del cuerpo. Dependiendo de la criatura, podían ser necesarias estructuras digitales complejas para controlar músculos, piel, ojos, boca, alas, patas o colas. Después llegaba el proceso de texturizado. La superficie de una criatura debía tener una apariencia coherente con su naturaleza. Una criatura cubierta de pelo necesitaba un tratamiento diferente de otra con piel húmeda o escamas. El Niffler. El Niffler es probablemente la criatura más famosa de la película desde el punto de vista cómico. Su apariencia pequeña y aparentemente adorable oculta una personalidad extremadamente traviesa. Visualmente, el Niffler requería una combinación de animación digital y actuación física de los actores. En muchas escenas, los personajes humanos tenían que reaccionar ante un animal que posteriormente sería añadido mediante CGI. El desafío consistía en hacer que el Niffler tuviera una personalidad reconocible. Sus movimientos no podían parecer los de un simple animal genérico. Debía comportarse como una criatura curiosa, impulsiva y obsesionada con los objetos brillantes. Los animadores estudiaron movimientos de animales reales para desarrollar una base creíble, pero después exageraron determinados gestos para darle carácter. Sus expresiones faciales y movimientos rápidos contribuyen a la comedia. El entorno también tenía que reaccionar a sus acciones. Cuando el Niffler recoge objetos, abre lugares o provoca desorden, los elementos deben moverse de manera convincente. Esto requiere composición digital y, en algunos casos, interacción con objetos físicos filmados durante la producción. El Botruktle. El Botruktle, especialmente Pickett, representa un desafío diferente. Es una criatura diminuta relacionada visualmente con las ramas y los árboles. Su pequeño tamaño significa que la película debe comunicar claramente dónde está situado en relación con los personajes. Los movimientos de cámara y la composición son esenciales para que el espectador pueda seguirlo. Pickett también necesita transmitir emociones a pesar de ser muy pequeño. Sus movimientos, gestos y lenguaje corporal se convierten en una especie de actuación digital. La relación entre Pickett y Newt es importante porque demuestra que las criaturas no son simples elementos decorativos.
Nud tiene una relación emocional con ellas y la animación debe ayudar al público a comprenderla. El Erumpent. El Erumpent es una criatura mucho más grande y pesada. Su representación requiere un enfoque completamente diferente. Cuando una criatura enorme aparece en una escena con actores humanos, la sensación de escala es fundamental. El público necesita creer que el animal tiene un peso y un volumen enormes. Para conseguirlo, los animadores deben considerar la física de sus movimientos. Cuando camina, su cuerpo debe reaccionar al impacto de las patas contra el suelo. Cuando gira, las diferentes partes del cuerpo deben mantener una sensación de masa. También es necesario integrar sus movimientos con el escenario. El polvo, la vegetación, el agua y otros elementos pueden reaccionar a sus acciones mediante efectos digitales adicionales. El demi-guise. El demi-guise introduce otra dificultad porque tiene capacidades relacionadas con la invisibilidad y la percepción del futuro. La invisibilidad no consiste simplemente en hacer desaparecer al personaje. Para que el efecto sea convincente, el equipo debe mostrar cómo cambia la imagen cuando una criatura desaparece o se vuelve visible. La composición digital permite combinar diferentes capas de fotografía y generar transiciones controladas. El diseño del demi-guise también tiene una apariencia deliberadamente peculiar. Su aspecto casi simiesco y sus grandes ojos ayudan a diferenciarlo de las criaturas tradicionales del cine fantástico. El Occamy. El Occamy es una criatura especialmente interesante desde el punto de vista del diseño porque tiene una apariencia serpentina y alada. Su movimiento combina elementos de diferentes animales. Los animadores deben crear una sensación de fluidez que no parezca completamente terrestre ni completamente aérea. Además, el tamaño de esta criatura puede cambiar según el espacio disponible. Esta característica requiere una manipulación digital cuidadosa para que la transformación parezca natural. El CGI permite controlar la escala de la criatura sin necesidad de construir físicamente versiones gigantescas del animal. El Thunderbird. El Thunderbird es otra de las grandes creaciones digitales de la película. Su importancia es tanto visual como narrativa. Su enorme tamaño exige una animación detallada de las alas y del cuerpo. Cuando una criatura de esta escala vuela, genera desplazamientos de aire y movimientos de polvo o partículas que deben reflejarse en el entorno. Las plumas también son importantes. El equipo de CGI tiene que conseguir que se comporten de manera natural cuando el ave mueve las alas. La iluminación es igualmente fundamental. Las superficies de las plumas deben reaccionar correctamente a la luz del escenario para que el animal pueda integrarse con la fotografía real. Los Occamy y la escala. Una de las características interesantes de Animales Fantásticos es que varias criaturas tienen tamaños y comportamientos poco convencionales. El CGI permite modificar la escala con una precisión que sería extremadamente difícil utilizando únicamente efectos prácticos. Esto es especialmente útil para las escenas relacionadas con la maleta de Nud. El interior de la maleta contiene espacios mucho mayores de lo que físicamente debería permitir el objeto. La tecnología digital permite combinar escenarios reales con extensiones generadas por ordenador para producir esta sensación de espacio imposible. La maleta de Nud. La maleta es uno de los principales efectos visuales conceptuales de la película. Desde el exterior parece un objeto normal, pero su interior funciona como un enorme refugio para criaturas. Para representar esta idea, los realizadores utilizaron decorados físicos y efectos digitales. Algunas zonas podían construirse realmente para permitir que los actores caminaran e interactuaran con objetos. Después, el espacio podía ampliarse mediante CGI. Los fondos digitales y las extensiones de escenario permitían crear un mundo mucho más grande. La composición era fundamental porque debía unir los elementos reales y digitales sin que las transiciones fueran visibles. El Obscurus. El Obscurus es probablemente uno de los efectos visuales más importantes de toda la película. A diferencia de las criaturas de Nud, no es un animal tradicional. Es una manifestación de energía mágica oscura asociada con la represión de Credence Barebone. Su apariencia es abstracta, dinámica y destructiva. El efecto debía parecer algo que no tenía una forma física estable. Para conseguirlo, los artistas utilizaron simulaciones digitales de humo, partículas, energía y movimiento.
El Obscurus podía desplazarse rápidamente, cambiar de forma y atravesar espacios de una manera imposible para un cuerpo humano. La simulación necesitaba tener suficiente detalle para que el efecto pareciera físico. Si solamente fuera una nube digital plana, no tendría suficiente presencia. Las partículas y las capas de humo ayudan a crear profundidad. La iluminación interna y los cambios de densidad permiten que el espectador perciba diferentes partes de la entidad. La destrucción causada por el Obscurus. El Obscurus no solamente aparece como una forma oscura. También destruye edificios y objetos. Esto requiere un trabajo adicional de efectos digitales. Un edificio real puede ser filmado intacto y posteriormente transformado mediante CGI para representar daños y destrucción. Los artistas pueden crear versiones digitales de partes del edificio y simular cómo se rompen. Las ventanas se pueden destruir, las paredes pueden agrietarse y diferentes materiales pueden desprenderse. El polvo y los fragmentos son igualmente importantes. La destrucción convincente necesita pequeñas partículas además de grandes piezas. Credence y la transformación. La conexión entre Credence y el Obscurus requiere una integración muy cuidadosa entre actuación humana y efectos digitales. El actor debe representar físicamente el sufrimiento y la pérdida de control, mientras el efecto digital muestra la transformación sobrenatural. La edición combina primeros planos de Credence con imágenes del Obscurus. Esto permite que el público entienda que ambos están conectados. La iluminación también cambia durante estas escenas. Los efectos digitales proyectan una sensación de oscuridad y movimiento sobre el entorno, mientras los actores interactúan con un espacio que posteriormente será modificado. Percival Graves y los efectos de magia. Las escenas protagonizadas por Percival Graves utilizan efectos más convencionales del universo mágico, hechizos, movimientos de energía, objetos que se desplazan y transformaciones. Los hechizos digitales suelen combinar partículas luminosas con movimiento y efectos de sonido. Aunque el resultado final puede parecer sencillo, cada elemento tiene que sincronizarse con el movimiento de la varita. La coordinación entre actor, cámara, efectos digitales y montaje es fundamental. El actor tiene que mover la varita en el momento exacto y los artistas posteriormente añaden la energía mágica correspondiente. La transformación de Graves en Grindelwald. Uno de los momentos visuales más importantes del final es la revelación de que Percival Graves es realmente Heyer Grindelwald. La transformación funciona principalmente mediante maquillaje, actuación, efectos de transición y montaje, más que mediante una transformación corporal completamente digital. Esto demuestra una característica importante de la película: no todos los efectos fantásticos necesitan CGI. Algunas transformaciones pueden ser mucho más efectivas cuando se realizan mediante técnicas prácticas y cinematográficas. La revelación depende además de la iluminación y del montaje para hacer que el cambio de identidad resulte dramático. Efectos prácticos. Los efectos prácticos tuvieron un papel importante en la película. Los actores necesitaban interactuar con objetos reales siempre que fuera posible. Los decorados físicos permiten que los actores tengan referencias espaciales verdaderas. Esto mejora las actuaciones y facilita la integración posterior del CGI. Los objetos reales también producen sombras e iluminación auténticas. Cuando después se añaden criaturas digitales, los artistas pueden utilizar esas referencias para igualar el comportamiento de la luz. El maquillaje y el vestuario también ayudan a construir el universo visual sin necesidad de recurrir siempre al ordenador. Nueva York de 1926. La ciudad necesitaba parecer auténtica, pero también tenía que adaptarse a las necesidades de una película fantástica. Los efectos visuales permitieron ampliar las localizaciones reales. Un escenario filmado en una calle podía convertirse digitalmente en una parte mucho más grande de Nueva York. También podían añadirse edificios, vehículos, carteles, multitudes y elementos arquitectónicos que no existían en el lugar de rodaje. Este proceso es conocido como Digital Matte Painting y Environment Extension. Los artistas crean imágenes digitales que se integran con la fotografía real para ampliar el escenario. La integración de época y CGI. Una dificultad adicional consistía en que los efectos digitales tenían que respetar la estética de 1926. No tendría sentido crear una Nueva York digital visualmente moderna. Los vehículos, edificios, anuncios,
ropa y arquitectura debían corresponder al periodo histórico. Esto significa que los artistas de VFX no solamente tenían que crear imágenes atractivas. También debían realizar investigación histórica. El resultado es una ciudad que parece pertenecer a una época real, pero que puede transformarse rápidamente cuando aparece la magia. Iluminación y composición. La composición digital es probablemente una de las áreas menos visibles pero más importantes del trabajo de VFX. Si el personaje real está iluminado desde la izquierda, la criatura digital debe recibir una iluminación compatible. Si existe una fuente de luz cálida en el escenario, esa luz debe reflejarse también en los elementos digitales. Los artistas de composición ajustan además el color, el contraste, la profundidad de campo y el desenfoque de movimiento. Cámara y seguimiento digital. Cuando la cámara se mueve, los elementos CGI tienen que permanecer correctamente colocados en el espacio. Para ello se utilizan técnicas de tracking y matte moving. El movimiento de la cámara real se analiza digitalmente y se reproduce dentro del entorno tridimensional. Esto permite que una criatura parezca estar realmente dentro de la escena. Sin este proceso, el CGI podría deslizarse o parecer desconectado del suelo. El papel de los efectos visuales invisibles. No todos los VFX están diseñados para llamar la atención. Una parte considerable del trabajo consiste en modificar imágenes sin que el espectador se dé cuenta. La eliminación de cables, la limpieza de objetos, la extensión de escenarios, la sustitución de fondos y las correcciones de iluminación son ejemplos de efectos visuales invisibles. Este trabajo es fundamental porque permite que las escenas funcionen sin distraer al público. Cuando un efecto visual está bien realizado, el espectador normalmente no piensa en la tecnología utilizada. Simplemente acepta que el mundo funciona de esa manera. Relación entre VFX y estilo de David Yates. David Yates utiliza los efectos visuales de una manera relativamente integrada. La película no pretende convertirse en una demostración constante de CGI. Las criaturas aparecen porque forman parte de la historia. El Obscurus aparece porque es esencial para el conflicto. Los escenarios digitales se utilizan para ampliar el mundo. Esta decisión ayuda a mantener el equilibrio entre fantasía y drama. El resultado visual también conserva una cierta oscuridad característica de las películas de Yates dentro del mundo mágico. Los colores, las sombras y la iluminación ayudan a que las criaturas fantásticas puedan coexistir con las escenas dramáticas. Conclusión. Los VFX y el CGI de animales fantásticos y donde encontrarlos son esenciales para convertir la imaginación de J.K. Rowling en una experiencia cinematográfica. La película necesitaba crear un gran número de criaturas nuevas y hacer que todas ellas parecieran pertenecer al mismo universo. El trabajo visual abarca desde criaturas pequeñas como el Niffler y el Botrukle hasta entidades enormes como el Thunderbird y el Erumpent. Cada una necesita su propio diseño, anatomía, movimiento y personalidad. El Obscurus representa el desafío más abstracto. Su apariencia no corresponde a un animal tradicional y requiere simulaciones digitales de humo, energía, partículas y destrucción. La conexión con Credence añade además una dimensión emocional al efecto. La maleta de Nut demuestra cómo los escenarios físicos pueden combinarse con extensiones digitales para crear espacios imposibles. Nueva York, por su parte, utiliza composición, matte painting y elementos digitales para recrear una ciudad de 1926 a una escala cinematográfica. Uno de los mayores aciertos de la película es que no depende exclusivamente del CGI. Los efectos prácticos, los decorados, el maquillaje, el vestuario, la fotografía y la actuación trabajan conjuntamente con los ordenadores. La tecnología digital sirve para ampliar lo que la producción física no puede conseguir, pero conserva una conexión con el mundo real. Esto resulta especialmente importante para el estilo visual de David Yates. En última instancia, los efectos visuales de animales fantásticos y donde encontrarlos funcionan porque están al servicio de la narración. Las criaturas ayudan a definir a Nut, el Obscurus representa el sufrimiento de Credence, los escenarios digitales amplían el mundo mágico, y los efectos mágicos convierten las habilidades de los personajes en imágenes visibles. El protagonista es Nut Scamander, un magizoólogo británico interpretado por Eddie Redmayne, que llega a Nueva York en 1926 llevando una maleta aparentemente normal que contiene numerosas criaturas mágicas.
Cuando algunas de ellas escapan, Nut se ve obligado a recuperarlas mientras queda involucrado en un conflicto mucho mayor relacionado con la comunidad mágica estadounidense, Credence Barebone, el Obscurus y el misterioso Percival Graves. En términos generales, considero que sí vale la pena ver la película, especialmente para quienes disfrutan de la fantasía, las criaturas mágicas y el universo de Harry Potter. Sin embargo, no recomendaría verla esperando exactamente otra película de Harry Potter. Es una obra con una identidad propia, más adulta en algunos de sus temas, pero también más complicada en su argumento. Su principal fortaleza está en la construcción del mundo, los personajes principales, las criaturas, los efectos visuales y la atmósfera. Su principal debilidad es que intenta introducir demasiados conflictos y personajes al mismo tiempo. La recepción crítica original fue generalmente positiva. Actualmente, Rotten Tomatoes registra alrededor de un 74% de aprobación crítica y 79% de aprobación del público, mientras que Metacritic sitúa la película en 66 sobre 100, dentro de la categoría de recepción generalmente favorable. Esto refleja bastante bien la experiencia de la película. No es considerada una obra maestra por consenso, pero sí una producción de fantasía entretenida y visualmente impresionante. Una nueva perspectiva del mundo mágico. Uno de los mayores aciertos de la película es que no intenta repetir Hogwarts. En lugar de llevarnos otra vez a un colegio británico de magia, la historia nos transporta a Nueva York durante los años 20. Esta decisión proporciona inmediatamente una identidad visual diferente. La ciudad tiene una atmósfera histórica muy atractiva. Los automóviles, edificios, calles, vestuario y ambiente social ayudan a crear una versión de Nueva York que combina realidad histórica con fantasía. La película consigue que el espectador sienta que está viendo una sociedad mágica que existe paralelamente al mundo cotidiano. Esta expansión geográfica del universo es probablemente uno de los aspectos que más beneficia a la película. Después de 8 películas centradas principalmente en Harry Potter y Hogwarts, era necesario ofrecer algo diferente. Animales Fantásticos demuestra que el mundo mágico puede funcionar fuera de Gran Bretaña. También resulta interesante observar cómo la comunidad mágica estadounidense tiene sus propias instituciones y reglas. El MACUSA proporciona una visión diferente de la organización política de los magos. La película comienza así a demostrar que el universo mágico es mucho más grande de lo que se había mostrado anteriormente. Eddie Redmayne como Newt Scamander. Eddie Redmayne es probablemente la razón principal por la que la película funciona tan bien a nivel de personaje. Newt es un protagonista bastante poco convencional para una superproducción de fantasía. No es el típico héroe carismático que entra en una habitación y domina inmediatamente la situación. Es tímido, extraño, reservado y mucho más cómodo cuando está rodeado de criaturas que cuando tiene que conversar con personas. Esta característica podría haber convertido al personaje en alguien difícil de seguir, pero Redmayne consigue darle encanto. Sus gestos, su manera de caminar, la forma en que evita el contacto visual y su relación con los animales construyen una personalidad reconocible. Lo mejor del personaje es que la película no intenta cambiarlo completamente para convertirlo en un héroe convencional. Newt sigue siendo extraño durante buena parte de la historia. Su fuerza procede precisamente de esa diferencia. Su relación con las criaturas también revela mucho sobre su personalidad. No las considera monstruos que deben ser eliminados. Las estudia, las protege y trata de comprenderlas. Esto convierte el concepto de la película en algo más interesante que una simple aventura de captura de monstruos. Jacob Kowalski aporta el corazón de la película. Dan Fogler interpreta a Jacob Kowalski, uno de los mejores elementos del reparto. Jacob es un no-mag, es decir, una persona que no posee magia, y accidentalmente queda involucrado en la aventura de Newt. El personaje funciona como punto de entrada para el público. Jacob no conoce las reglas del mundo mágico y tampoco entiende inicialmente qué está sucediendo. Su sorpresa es también nuestra sorpresa. Pero Jacob no es simplemente un personaje utilizado para hacer preguntas. Tiene personalidad propia, sueños y problemas. Su deseo de abrir una panadería y mejorar su vida proporciona una dimensión humana que complementa la extravagancia de Newt. Además, sus escenas con las criaturas producen algunos de los momentos más divertidos de la película. La amistad entre Jacob y Newt es una de las relaciones más agradables.
Los dos son personas que, por diferentes motivos, sienten que no encajan completamente en la sociedad que los rodea. Esa semejanza crea una conexión emocional. Kanye y Tina. Alison Sudol interpreta a Kanye Goldstein, mientras que Katherine Waterston interpreta a Tina Goldstein. Las dos hermanas ofrecen perspectivas diferentes sobre el mundo mágico. Kanye es más espontánea, cálida y juguetona. Tina es mucho más seria y responsable, especialmente debido a su trabajo relacionado con Makusa. La química entre los cuatro protagonistas, Nut, Jacob, Tina y Kanye, fue uno de los elementos destacados por la crítica. Incluso algunas reseñas señalaron específicamente que la química entre los cuatro personajes era una de las fortalezas de la película. Esta dinámica grupal funciona porque cada personaje aporta algo diferente. Nut representa el conocimiento sobre las criaturas, Jacob representa al mundo no mágico, Tina representa la autoridad y las instituciones mágicas, y Kanye aporta sensibilidad y una perspectiva más emocional. Las criaturas son las verdaderas estrellas. Si existe una razón visual para recomendar la película, son las criaturas mágicas. El Niffler es probablemente el personaje secundario más memorable. Su obsesión por los objetos brillantes genera situaciones cómicas y demuestra que las criaturas pueden tener personalidad propia. El Botrukle, el Demighise, el Erumpent, el Thunderbird y las demás criaturas tienen diseños diferentes y comportamientos reconocibles. Esto evita que parezcan simplemente variaciones del mismo monstruo digital. Los efectos visuales son uno de los grandes atractivos de la película. Las criaturas están integradas cuidadosamente en escenarios reales y digitales, y la película consigue que el espectador acepte rápidamente su existencia. La construcción visual del mundo recibió una respuesta generalmente favorable, y la película fue reconocida por su diseño y efectos. Su capacidad para presentar un universo fantástico nuevo sin abandonar la estética de Harry Potter es uno de sus principales logros. Los efectos visuales. La película funciona especialmente bien como espectáculo visual. La maleta de Nut es un excelente ejemplo. Desde el exterior parece una maleta común, pero su interior contiene un enorme espacio destinado a las criaturas. Este concepto permite a los realizadores crear un pequeño mundo dentro de otro mundo. El CGI también se utiliza para representar el Obscurus, una fuerza mágica oscura relacionada con Credence. Las secuencias del Obscurus son mucho más siniestras que las escenas protagonizadas por las criaturas de Nut. La destrucción de edificios y las persecuciones también muestran el enorme presupuesto visual de la producción. Sin embargo, lo más importante es que los efectos visuales generalmente están relacionados con la historia. No aparecen únicamente para demostrar lo que el ordenador puede hacer. La historia, una fortaleza y una debilidad. Aquí es donde mi valoración se vuelve más complicada. La historia comienza de manera relativamente sencilla. Nut llega a Nueva York con su maleta, algunas criaturas escapan y necesita encontrarlas antes de que provoquen problemas. Este concepto es excelente porque permite que el espectador conozca gradualmente el mundo. El problema aparece cuando la película comienza a introducir el segundo gran conflicto, el Obscurus, Credence, Mary Lou, Graves, Makusa y finalmente Grindelwald. Todos estos elementos son interesantes individualmente, pero juntos hacen que la historia se sienta sobrecargada. Algunas críticas señalaron precisamente que la película tiene una narrativa demasiado llena de elementos. Metacritic recoge opiniones que la consideran entretenida pero también mencionan problemas relacionados con la exposición y la cantidad de historias que intenta manejar. En mi opinión, el argumento habría sido más eficaz si hubiera dedicado todavía más tiempo a Nut y sus criaturas y hubiera reducido ligeramente la cantidad de información relacionada con la futura guerra contra Grindelwald. El problema de intentar crear una franquicia. La película tiene una dificultad evidente, debe funcionar como película independiente, pero también necesita preparar futuras entregas. Esto se nota especialmente durante el último tercio. Algunas revelaciones parecen diseñadas para hacer que el espectador piense inmediatamente en las siguientes películas. La aparición de Grindelwald es un ejemplo claro. El problema es que esto puede hacer que ciertas partes de la película parezcan menos completas. En lugar de resolver completamente todos los conflictos, algunas cuestiones quedan deliberadamente abiertas.
Para un espectador que solamente quiere disfrutar de una película independiente, esto puede resultar frustrante. Para un fan del mundo mágico, en cambio, puede ser emocionante porque abre nuevas posibilidades. El tono de la película. El tono es otra característica interesante. Animales Fantásticos puede ser extremadamente divertida en una escena y bastante oscura en la siguiente. Las aventuras del Niffler y Jacob tienen un tono ligero y familiar. Las escenas de Credence y el Obscurus, en cambio, son bastante sombrías. Esta combinación funciona en gran parte porque el universo de Harry Potter siempre había mezclado humor y oscuridad. Sin embargo, aquí el contraste puede sentirse incluso más fuerte. La historia de Credence incluye temas de abuso, represión y fanatismo. Esto proporciona una profundidad que no se encuentra en las escenas cómicas con las criaturas. La película, por tanto, no es únicamente entretenimiento infantil. Aunque tiene criaturas adorables y situaciones humorísticas, también aborda temas bastante serios. La atmósfera de los años 20. La ambientación histórica es uno de los aspectos más infravalorados de la película. Nueva York en 1926 ofrece una estética muy diferente de la Inglaterra de Harry Potter. La música, los automóviles, los trajes y la arquitectura crean una sensación de época. Esta ambientación también afecta al argumento. La comunidad mágica estadounidense tiene una relación complicada con los no-mag, y existe una fuerte preocupación por mantener el secreto de la magia. La película utiliza este contexto para crear tensión. Los magos tienen que ocultarse mientras algo peligroso está destruyendo partes de la ciudad. La música. La banda sonora de James Newton Howard es otro punto positivo. La música conserva cierta conexión con la tradición musical de Harry Potter, pero desarrolla nuevos temas para Newt y los demás personajes. El resultado es una partitura que puede ser mágica, misteriosa, cómica o emocional dependiendo de la escena. La música contribuye especialmente a las escenas relacionadas con las criaturas. También ayuda a crear una sensación de aventura cuando Newt explora diferentes partes de Nueva York. Para quienes disfrutan de las bandas sonoras cinematográficas, la película ofrece bastante material interesante. La dirección de David Yates. David Yates ya tenía experiencia dirigiendo 4 películas de Harry Potter, por lo que conocía perfectamente el lenguaje visual del universo. Esto se nota en la manera en que presenta la magia. Las escenas tienen una estética familiar, pero Yates también intenta darle a la película una personalidad más adulta. Su dirección es particularmente efectiva en las escenas oscuras y en las secuencias donde la magia tiene consecuencias peligrosas. Sin embargo, el ritmo no siempre es perfecto. La gran cantidad de historias secundarias hace que algunas partes se sientan más lentas de lo necesario. Puntos positivos. Entre los aspectos que considero más fuertes están las criaturas mágicas. Cada una posee una identidad visual y una personalidad propia, y muchas aportan humor sin sentirse completamente separadas de la historia. Otro punto positivo es el reparto. Eddie Redmayne ofrece una interpretación diferente y memorable como Newt, mientras Dan Fogler aporta un enorme encanto como Jacob. Tina y Kenny completan un grupo protagonista que tiene buena química. La ambientación de Nueva York en los años 20 también funciona muy bien. La película consigue crear un mundo mágico que se siente relacionado con Harry Potter sin limitarse a copiar Hogwarts. Los efectos visuales son espectaculares y la música de James Newton Howard complementa perfectamente el ambiente. Finalmente, el concepto central de Newt como protector y estudioso de criaturas mágicas es original dentro del universo. La película no convierte la magia simplemente en una herramienta para combatir villanos. También la presenta como algo relacionado con la naturaleza, la curiosidad y la empatía. Puntos negativos. El mayor problema es el guión sobrecargado. La película intenta contar demasiadas cosas al mismo tiempo. Tenemos la búsqueda de las criaturas, la historia de Newt, el conflicto de Jacob, el romance, Macusa, Credence, el Obscurus, Graves y Grindelwald. Cada elemento podría haber sostenido una parte importante de la película por sí mismo. Como consecuencia, algunos personajes secundarios no reciben todo el desarrollo que merecen.